Buen día a todos y todas. Comenzaré preguntando, ¿has tenido un paciente que has catalogado con este diagnóstico de trabajo como Minoca? Y si no lo has tenido, tengo la esperanza o espero que esta presentación te sea de utilidad. Soy Daniel Contreras Reyes, soy médico internista y soy cardiólogo y espero que luego de esta presentación quede muy claro qué es un Minoca. Para comenzar como introducción, diré que todo paciente o toda historia comienza con el relato de un paciente y el relato de este paciente en específico es un paciente que se presenta con dolor de característica anginosa o un dolor que impresiona de origen coronario. Por lo tanto, podría en el electrocardiograma ser normal o tener cambios eh, significativos de origen isquémico y tener una elevación enzimática o troponinas ultrasensibles alteradas. Si estamos ante este escenario clínico en el contexto agudo, lo más probable es que diagnostiquemos síndrome coronario agudo y nos remitamos a las guías europeas, a las últimas recomendaciones del año 2023 sobre cómo manejar estos síndromes. Si es que estamos entre un infarto con supradesnivel del ST o un síndrome coronario agudo sin supra, pero con características de muy alto riesgo, va a ir muy rápido a la coronariografía y la coronariografía puede que nos informe que no hay lesiones coronarias obstructivas. En ese caso, vamos a ocupar el diagnóstico de trabajo de Minoca y vamos a continuar, de acuerdo a lo que nos dice la guía, con un algoritmo diagnóstico para el Minoca, como aparece en las guías 2023. Además, consideraremos en todo paciente con síndrome coronario agudo la realización o solicitud de un ecocardiograma para evaluar motilidad global y segmentaria, ver si no hay alteraciones segmentarias para ver cómo está la estructura y para ver también, bueno, cómo están las válvulas y cómo está el resto de la morfología del corazón. Entonces, en esta clase hablamos de la enfermedad arterial coronaria y debo traer esto a colación. Este es un esquema de las guías europeas 2019 sobre síndrome coronario crónico, que lo importante o lo que nos dicen es que la enfermedad arterial coronaria aumenta la morbimortalidad y tiene un continuo desde periodos que están estables y periodos inestables. Por tanto, la enfermedad arterial coronaria es un proceso dinámico a través del tiempo que se da por la fisiopatología básica, es la acumulación de la placa aterosclerótica que puede ser obstructiva o no obstructiva y que genera alteraciones funcionales de la circulación o la microcirculación. Por tanto, pasa a través de esta historia natural de la enfermedad por periodos de estabilidad, lo que antiguamente se llamaba angina estable, y periodos inestables o agudos, que son el síndrome coronario agudo, donde se presenta una ruptura o una erosión de esta placa. Recordar que las dos manifestaciones principales de esta enfermedad arterial coronaria son la angina y son la isquemia. La isquemia se refiere a un territorio, por ejemplo, o una zona del corazón que ante mayor demanda responde con alteración. O sea, por ejemplo, yo pongo en estrés a ese corazón y esa zona que está dependiente de flujo coronario, por ejemplo, puede presentar alteraciones de motilidad o dolor o algún cambio que sea algún equivalente de angina y isquemia. Recordar que no toda angina es por algo obstructivo. Y acá se acuña el término INOCA en los síndromes coronarios crónicos para referirse a los pacientes que tienen isquemia sin lesiones coronarias obstructivas. Además de la patología no obstructiva, mencionar que la disfunción microvascular coronaria es una causa de angina y isquemia en 2/3 de los pacientes con ANOCA, angina sin lesiones coronarias obstructivas. Por tanto, para recalcar, la enfermedad coronaria no obstructiva es una patología que es común.
Y en los síndromes coronarios crónicos, entre un 20 y un 30% de los pacientes con angina pueden tener INOCA, y entre un 7 y un 14% de los pacientes con infarto agudo del miocardio pueden ser informados luego de la coronarografía como si lesiones coronarias obstructivas y entrar dentro de este diagnóstico de trabajo de MINOCA. Este esquema es solo para saber dónde nos situamos. Nos situamos dentro de la enfermedad coronaria isquémica, dentro del síndrome coronario agudo, y en el síndrome coronario agudo podemos tener lesiones obstructivas, perdón, y no obstructivas. Y dentro del no obstructivo es cuando acuñamos este término de MINOCA. Es importante además saber a qué el hemodinamista o a qué los cardiólogos intervencionales le llaman enfermedad coronaria no obstructiva. Y vamos a ver los otros dos extremos. Hablamos de lesiones no significativas cuando la placa aterosclerótica o la lesión que observa el hemodinamista es menor del 20% del lumen del vaso. Y hablan de enfermedad coronaria obstructiva cuando la lesión compromete más del 70% del lumen del vaso. Ello porque cuando compromete más del 70%, funcionalmente esa lesión sobrepasa la reserva de flujo coronario y genera alteraciones. O cuando la lesión es más de un 50% del tronco coronario izquierdo. Finalmente, hablamos de enfermedad coronaria no obstructiva cuando la lesión en la luminografía o en el lumen del vaso compromete más de un 20%, pero menos del 50% del vaso, o funcionalmente no es significativa la lesión. Y en guías de presión, que lo que tratan de considerar es la presión distal versus la presión proximal para saber si hay cambios funcionales respecto a la obstrucción que está generando ese vaso, hablamos de no obstructivas cuando el FFR es mayor a 0,8 o el IFR es mayor a 0,89. Importante decir que la definición de MINOCA ha ido evolucionando en el tiempo y fue acuñada por primera vez en el 2013 por John Beltram para reemplazar un término anterior de infarto agudo del miocardio con coronarias normales, a lo que se llamaba MINCA, pero que no consideraba las lesiones que estaban entre el 1 y el 50% del lumen del vaso. Estas definiciones fueron evolucionando en cada una de las guías, tanto americanas como europeas, al punto de, por ejemplo, considerar que una injuria miocárdica en ausencia de isquemia no es un MINOCA. Por tanto, si no hay isquemia, recordad, no estamos ante un MINOCA. Al día de hoy, hay que entender entonces que en un contexto de isquemia, pero en ausencia de una enfermedad coronaria obstructiva, podemos hablar del término MINOCA o infarto agudo del miocardio sin lesiones coronarias obstructivas. Giovanni Occhiopinti es uno de los autores de una revisión en el 2021 sobre MINOCA y propone como un algoritmo diagnóstico que inicia con la elevación de troponinas, que en el contexto de esta elevación de troponinas que llamamos injuria miocárdica, si es que está en el contexto del cuadro clínico compatible con, ya sea con los síntomas, el electro o imágenes que muestren trastorno de motilidad segmentaria y que acuñen el diagnóstico de infarto agudo del miocardio, vayamos a evaluar si a través de la coronariografía hay lesiones obstructivas que se manejan de acuerdo a las guías o lesiones no obstructivas. Y en el caso de las lesiones no obstructivas, si estas están asociadas a isquemia, es lo que verdaderamente llamamos MINOCA. Y pueden haber síndromes coronarios agudos con lesiones no obstructivas que no tengan isquemia. Y esto no son MINOCA, son como simuladores de MINOCA, donde hay condiciones que son extracardíacas, como la sepsis, el TEP, la enfermedad, una enfermedad eh, grave o crítica, y condiciones cardíacas como la miocarditis, el TACOPSUO, la falla cardíaca o la contusión cardíaca. Pese a que son condiciones cardíacas, estas no entran dentro de la definición de MINOCA.
Los canadienses generaron, o la Sociedad Cardiovascular Canadiense, junto a la Sociedad Canadiense de Salud Cardiovascular de la Mujer, generó un update o una actualización sobre Minoca este año, en el 2024. Y nos muestra que las causas subyacentes de Minoca pueden ser causas ateroscleróticas, que es la fisiopatología fundamental de la enfermedad arterial coronaria, y acá donde podemos encontrar una ruptura de la placa, una erosión de la placa o nódulos calcificados, que esto puede ser visto a través de las imágenes intravasculares por el hemodinamista. Pueden ser causas no ateroscleróticas, que también son muchas veces de resorte de el laboratorio de hemodinamia a través de imágenes intravasculares como la disección coronaria espontánea, el embolismo de una placa o el vasoespasmo. Y también otros mecanismos que también pueden ser vistos de forma funcional a través de pruebas funcionales de forma invasiva, como la disfunción microvascular. Recordar que causas no isquémicas que no pertenecen a la definición de Minoca, pero que hay que establecer el diagnóstico, tenemos la miocardiopatía de Takotsubo o cardiomiopatía de Takotsubo o miocardiopatía de estrés, que se refiere a una miocardiopatía que genera al ecocardiograma o a la imagen, a la ventriculografía, un balonamiento como apical, o sea, en la punta del corazón se ve como un balón que no se contrae en esa zona y con una hipermotilidad de las bases. Otro de los diagnósticos que hay que descartar y que no pertenecen al diagnóstico de Minoca es la miocarditis o finalmente la oferta versus demanda desregulada. Por eso, en las guías europeas 2023 de síndrome coronario agudo, aparece el MINOCA como un diagnóstico de trabajo y dice que debiéramos lograr descartar diferentes etiologías o diagnósticos diferenciales, donde hay causas coronarias, causas no coronarias y causas no cardíacas también. Si vamos directo a lo que nos recomienda la guía canadiense, nos dice que si estamos ante un diagnóstico de infarto agudo al miocardio sin lesiones coronarias obstructivas, o sea, el diagnóstico de trabajo de Minoca, debemos como segundo paso diagnóstico ir a revisar específicamente la coronariografía con el hemodinamista, ver una segunda opinión para que revisen las imágenes, descarten la presencia de disección coronaria espontánea, descarten la presencia de, por ejemplo, una lesión obstructiva no vista. Esto puede pasar, por ejemplo, en pacientes que las arterias epicárdicas mayores, por ejemplo, tenga un tronco coronario izquierdo que en vez de bifurcarse entre una DA y una circunfleja, se trifulca entre una DA, un ramo intermedio y una circunfleja. Y que, por ejemplo, la oclusión de una descendente anterior no sea vista porque hay un gran ramo intermedio que puede confundirse, por ejemplo, con una descendente anterior. Como segundo paso del algoritmo diagnóstico nos dicen que hay que buscar presentaciones clínicas que sean características de algún diagnóstico específico como el Takotsubo, la contusión cardíaca, la taquicardiomiopatía, el TEP, la toxina o toxicidad cardíaca y la sepsis severa. Porque todos estos diagnósticos no pertenecen al diagnóstico de Minoca, están excluidos del Minoca. Si no es el caso, y todavía sospechamos que estamos y continuamos con el diagnóstico de trabajo de Minoca, es fundamental realizar un ecotranstorácico para descartar el tacopsubo, que puede ayudarnos a ver si es que hay balonamiento apical. Y llegamos en el 2021 a esta revisión o guía de infarto agudo al miocardio sin lesiones coronarias obstructivas, que son de Giovanni Occhipinti, quien nos dice que a través del diagnóstico de trabajo de Minoca, importante, y recalco, reevaluar la coronariografía para descartar lesiones obstructivas que no fueron vistas o descartar disección coronaria espontánea, considerar la ventriculografía, o sea, inyectar medio contraste dentro de la cavidad para descartar la presencia de un TACOP subo
o el ecocardiograma y evaluar si de acuerdo a la presentación clínica, la preferencia y la disponibilidad de nuestro centro, vamos a ir por una estrategia invasiva que va a considerar en el laboratorio de hemodinamia imágenes intravasculares o una alternativa no invasiva que va a considerar como herramienta fundamental la resonancia para descartar distintos diagnósticos. Si es la estrategia invasiva la que va a seguir el hemodinamista, además de excluir que no se haya pasado una lesión obstructiva que no haya sido vista o no considerada, van a considerar la realización de imágenes intravasculares, ya sea IBUS, que es como una eco intravascular, y el OCT, que es una tomografía que nos muestra con gran definición el lumen y paredes del vaso y nos pueden ayudar a descartar ruptura de placa, erosión o disección coronaria espontánea. Si es que no llegan al diagnóstico con ello, el cardiólogo intervencional o hemodinamista puede evaluar si va a realizar una provocación, por ejemplo, con acetilcolina de algún vasoespasmo o la evaluación funcional de la circulación y microcirculación para descartar disfunción microvascular. Acá solo para mostrarle, estas son imágenes de OCT y lo que se ve alrededor es el endotelio y las paredes del vaso coronario y dado si esto hay alguna disrupción o hay alteración de estas paredes, los hemodinamistas con experiencia en esta técnica pueden contarnos si es que hay disección, ruptura de placa, una placa inestable, etcétera. ¿Cuál es el rol de la cardioresonancia? Y de toda esta clase, uno de los puntos más fundamentales en recalcar es que la resonancia es quizás la principal arma diagnóstica y el gol estándar para evaluar distintos diagnósticos diferenciales. Recordemos que cuando vamos a utilizar la resonancia con un ecocardiograma o con la ventriculografía, ya debiésemos haber descartado la presencia de Takotsubo, la presencia de disección coronaria o una lesión coronaria obstructiva no vista en un inicio. Y a través de la resonancia, ojalá solicitada de forma temprana dentro de los primeros 14 días, podamos considerar si es que estamos ante un tromboembolismo, una disfunción microvascular o un minoca propiamente tal. Y descartar también la presencia de simuladores como el Takotsubo o la miocarditis aguda. Aquí algunos ejemplos, por ejemplo, en miocarditis aguda podemos ver edema en las paredes del miocardio y, por ejemplo, un realce tardío o una escara que puede ser de componente epicárdico. Para el Takotsubo podría presentarse edema y no tener realce y, por ejemplo, en la presencia de embolismo o embolización distal de una placa más grande, podríamos mostrarnos un pequeño edema en la zona y un realce tardío o escara subendocárdica. Entonces, en resumen, las guías europeas de síndrome coronario agudo nos dan 3 recomendaciones que son de clase 1 y con un nivel de evidencia B y C. La recomendación de clase 1 dice que en pacientes con diagnóstico inicial de MINOCA como diagnóstico de trabajo se recomienda la resonancia tras la coronariografía. Esto si el diagnóstico final posterior a la coronariografía no está claro. Se recomienda que el tratamiento del MINOCA sea en base a la causa, por tanto es importantísimo saber cuál es el diagnóstico final de este paciente y para todos los pacientes con un diagnóstico inicial de MINOCA se recomienda seguir un algoritmo diagnóstico como el que vimos anteriormente. Por tanto, lo recalcaré luego de la coronariografía, en el paso 2, en la evaluación del paciente ya hospitalizado, es la solicitud de resonancia. ¿Y cuándo como internista solicitar la resonancia? La resonancia cardíaca hay que solicitarla lo antes posible.
mejor que sean entre los primeros 14 días, pero lo antes posible porque en el 87% de los casos nos muestra la causa subyacente de este MINOCA. Y, de acuerdo a la causa, permitirá iniciar antes el tratamiento óptimo, considerar la prevención de la enfermedad coronaria por la fisiopatología aterosclerótica y además tratar de forma paralela los factores de riesgo. El tratamiento. El tratamiento, ya dijimos que es el tratamiento de la causa, por tanto, es fundamental que ante el diagnóstico de trabajo de MINOCA, que pueda no haber sido esclarecido dentro del laboratorio de hemodinamia de forma invasiva, solicitemos la resonancia y a través de la resonancia podamos saber si estamos ante alguno de estos casos, como disección coronaria espontánea, donde ocuparemos doble antiagregación, ocuparemos beta bloqueo, aspirina, la presencia de un embolismo en el contexto, por ejemplo, un paciente con una trombofilia que hay que investigar y que hay que ayudarse de hematología, donde requeriremos, por ejemplo, anticoagulación o, por ejemplo, si hay pasos de cavidades derecha a izquierda, la presencia de dispositivos de cierre, de, por ejemplo, un shunt intracardíaco y referir al especialista. En el contexto del vasoespasmo, el uso de calcio antagonistas y nitratos, en el contexto de la disfunción microvascular coronaria y el control de la angina, todos los medicamentos antianginosos que nos puedan ayudar, como primera línea el beta bloqueo, los calcio antagonistas, los nitratos, la trimetazidina, que es muy útil, y el uso eventualmente de IECA y estatina. En el contexto de la ruptura de placa, el uso de doble antiagregación y estatina, y en una causa no subyacente, la utilidad que pudiese tener los IECA y las estatinas. Recordar que pese a que hay un diagnóstico de la causa que es específico, la rehabilitación cardiovascular es muy útil en la mayoría de los pacientes. Hay que, como todo síndrome coronario crónico o agudo, o el agudo posterior al alta, hay que manejar los factores de riesgo cardiovascular, hay que dar soporte psicosocial y en el contexto de una patología específica o dado que esta patología es mucho más frecuente en mujeres, referir a un centro con experiencia en MINOCA debe ser considerado para los casos complejos. Respecto al seguimiento, las guías europeas de síndrome coronario agudo no nos dicen mucho, pero es importantísimo que después de la alta haya una evaluación clínica de seguimiento, eventualmente se repita la ecocardiografía dependiendo de la causa. Por ejemplo, si consideramos y descartamos un TACOPSUBO como causa, la repetición de la eco debiera mejorar la motilidad de esa zona. La repetición de una resonancia a futuro, en el contexto, por ejemplo, de una miocarditis, que queremos ver que no haya quedado un deterioro y que no haya quedado algún grado de fibrosis, a modo de ejemplo, o alguna otra causa. Y siempre considerar la rehabilitación cardíaca, que es muy útil para todos nuestros pacientes. Entonces, para finalizar esta presentación, les quiero entregar 7 mensajes claves que hemos ido entregando a través de esta clase. Los 7 mensajes son: el MINOCA es un diagnóstico de trabajo que requiere la presencia de isquemia. Sin isquemia no hay MINOCA. Por tanto, la miocarditis y el TACOPSUBO son diagnósticos que hay que descartar dentro del algoritmo diagnóstico de trabajo del MINOCA, pero que no pertenecen a la definición de MINOCA. Y recordar que si, pese a que no hay obstrucción coronaria, esto no descarta la fisiopatología de la aterosclerosis como etiología. Por tanto, el uso de antiagregantes, el uso de estatinas y el uso del control y el tratamiento de los factores de riesgo es fundamental en estos pacientes. Fundamental, y el mensaje quizás más importante, es que todo paciente con diagnóstico de trabajo de MINOCA, la alternativa no invasiva de evaluación considera la resonancia cardíaca y hay que solicitarla lo más precoz posible, si es que está disponible. Si no está disponible, hay que ver qué tenemos disponible en nuestro centro. Y podemos hacer seguimiento con ecocardiograma para
descartar, por ejemplo, un Takotsubo o descartar ciertas pruebas funcionales de estrés al corazón para evaluar la presencia de isquemia ante pacientes sin lesiones coronarias obstructivas, etcétera. Recuerde que dentro de este paraguas de diagnóstico de Minoca hay diferentes diagnósticos y por tanto, de acuerdo al diagnóstico etiológico, es el tratamiento. Y los pacientes además necesitan saber cuál es el diagnóstico. Si le decimos usted tiene un Minoca, la verdad es que no le va a quedar muy claro. Y para el paciente lo relevante es saber si tuvo o no tuvo un infarto realmente. Para todos ustedes como internistas es fundamental ahondar en conocimientos sobre las posibles etiologías que están dentro de los diagnósticos diferenciales del Minoca para saber cómo continuar el estudio y el tratamiento después del resultado de la resonancia y la importancia de trabajar de codo a codo con el cardiólogo para tener buen desenlace clínico de estos pacientes. Muchas gracias por su atención. Dejo mis contactos, mis mails y los invito también a buscarme y seguirme en mis redes sociales en Instagram, YouTube y TikTok. Muchas gracias por su atención.